Bueno, alumnos, vamos a desarrollar el tema que nos va a ocupar varios encuentros y vamos a trabajar distintos materiales que les voy a ir distribuyendo oportunamente. Ya tienen un material de la Universidad Henry Newman y lo vamos a ir desarrollando paulatinamente según los temas que les vaya exponiendo. El tema es el sentido de la vida. En la terminología que lo utiliza la Universidad Henry Newman, está bajo el título El sentido busca al hombre. Por supuesto que esa formulación tiene un enorme contenido, una gran novedad en la propuesta que ellos hacen, que la vamos a descubrir oportunamente. Ahora lo que yo les voy a ofrecer en este primer video es una serie de terminología que la considero básica para que después la podamos aplicar con mucha seguridad a distintos casos o a la realidad misma que queremos abordar, que es nada menos que el sentido de la vida. Esta terminología la vamos a ir definiendo y vamos a ir dando una serie de ejemplos para que ustedes tengan lo más claramente posible lo que significa cada uno de estos términos y la importancia que tiene, sobre todo la importancia que tiene en el tema que vamos a tratar. Bueno, vamos a la primera clarificación que tenemos que hacer. Cuando nosotros formulamos o enunciamos el tema, el sentido de la vida, que también se la podría equiparar al sentido de la existencia, aparece en primer lugar la necesidad de tener que detenernos sobre el concepto de sentido. ¿Qué se entiende por sentido en el tema que vamos a desarrollar? Porque el concepto sentido, al menos lo vamos a destacar, hay tres elementos que hay que tenerlo en cuenta, hay que distinguirlos y que son muy importantes. Primero, cuando decimos sentido, lo podemos hacer equiparando al concepto de dirección. Cuando decimos el sentido de las agujas del reloj, o cuando preguntamos en qué sentido va esta calle o esta avenida. O sea, en qué dirección corren los autos o en qué dirección se mueven las agujas del reloj. Entonces, decir sentido o preguntar por el sentido es preguntar por la dirección de algo, o sea, hacia dónde se dirige. Con lo cual nos plantearíamos en este tema cuáles son nuestras coordenadas espaciales para decir aquí está la izquierda, aquí está la derecha, o con una amplitud mucho más grande, aquí está el norte, acá está el sur, acá está el este, el oeste. Ese es un primer elemento que lo tenemos que tener en cuenta. El segundo elemento lo tomamos de este ejemplo, cuando uno puede decir, ha leído algún texto y posteriormente reconoce o exclama diciendo, esto para mí no tiene ningún sentido. O pregunta, ¿qué sentido tiene esto? Más aún, lo voy a poner en el ejemplo de que un niño haya realizado un garabato en una hoja y ustedes agarran esa hoja, después de observar, dice, bueno, para mí no tiene ningún sentido. Una serie de garabatos o de borrones o de rayones, como le quieran llamar, usted dice, bueno, no tiene para mí ningún sentido.
o leer una lengua absolutamente extraña, desconocida, y por supuesto que ni siquiera la pueden leer, porque dice esto para mí no tiene sentido. Y así muchos otros ejemplos. Entonces acá la idea de encontrar sentido dado en algo es poder acceder a la inteligibilidad de eso, poder entender algo. O sea, algo capto porque me está diciendo algo. Tiene un sentido porque es inteligible. Cae bajo mi inteligencia. Entiendo algo porque capto una realidad y que la puedo expresar. En el caso de un mamarracho, no puedo decir nada, salvo que decir que es un mamarracho. En esa expresión, como que estamos diciendo un sentido, pero acá se emparenta más entonces a que sentido es algo que es lógico, inteligible, y el opuesto sería algo que es absurdo o sin sentido. No tener sentido sería algo que es absurdo. Preguntar por el sentido entonces significaría preguntar, como dije, sobre el significado de algo, encontrarle un significado a algo. Ese sería el segundo elemento de la palabra sentido. Bueno, también utilizamos la palabra sentido haciendo referencia a nuestra capacidad perceptiva, los 5 sentidos. Son capacidad perceptiva que nosotros, los seres humanos, poseemos. En ese sentido, hablar de sentido es apelar a la percepción que tenemos de alguna realidad. ¿Cuál es el sentido que hay que agudizar? Supóngase en una obra musical, se entiende que es el sentido del oído, o estás educando el sentido del oído, estás afinando tu oído. Entonces hablamos de una capacidad de percibir la realidad, la percepción de la realidad. Esos son los sentidos, una facultad, son facultades que tenemos. Hablar del sentido es decir, tengo una capacidad para captar una realidad. Entonces, el concepto sentido como dirección aplicado al tema nuestro sería, ¿qué dirección tiene la existencia o la vida? El concepto sentido como significado, ¿qué significa vivir o existir? Y el concepto sentido como una capacidad, entonces, ¿qué valor, qué capacidad es la de vivir y la de existir? Como se dan cuenta, la formulación o las preguntas cambian, van tomando distintos aspectos, porque el concepto nos hace que nos detengamos en distintos aspectos. Y eso es muy bueno saberlo manejar para ver sobre qué se está hablando, qué es lo que estamos buscando o qué es lo que le vamos a ofrecer con respecto a este tema, la opinión que nosotros tenemos con respecto a este tema. ¿Qué le vas a ofrecer? Si va a ser algo semántico, significado, una dirección o va a ser una capacidad. Bien, distintos aspectos, como dije, sobre el mismo tema, pero que están, por supuesto, que están unidos. Bueno, esa es la primera clarificación que la tienen que tener presente a la hora del desarrollo que vamos a hacer sobre el tema. Tomando el significado de dirección, vamos a tener que clarificar el concepto de fin. Si decimos qué sentido tiene la vida, qué dirección tiene la vida, nada menos que nos estamos preguntando qué finalidad tiene esto. ¿Qué finalidad tiene existir? Bueno, finalidad acá entendido como cuál es el término último, cuál es el objetivo.
Bueno, como vamos a trabajar ahora con el concepto fin, pasamos ahora a otro concepto, que es el que lo vamos a intentar aclarar un poco porque es el que vamos a usar. Vamos a distinguir entre fin último, el concepto de fin último, y vamos a aplicar otro concepto que es el fin intermedio, los fines intermedios. Y vamos a aplicar otro que es el medio. Y finalmente un último que es el mediador. Entonces, en el concepto fin está el fin último, los fines intermedios, los medios y el mediador. Bien, toda esta diferencia viene a la hora de decir, si me vas a hablar sobre el sentido de la vida como dirección hacia dónde se dirige la vida o la existencia, o cuál es el fin, el objeto último, el objetivo que tiene existir, tenemos que entrar en esta diferenciación. Bueno, cuando tomamos el concepto fin, se entiende que es el término de algo, es la meta de algo, ¿sí? Llegar al fin, como significaría haber logrado, conseguido algo. En ese sentido, fin tiene una connotación muy positiva. A ver, en una competencia atlética, llegar a la meta, o sea, desde que parte el atleta, si es un corredor, desde que le dan la señal de partida, ahí comienza todo su trabajo, digamos. Y la única intención que tiene es llegar a la meta. Si logra hacerlo, bien, es como que cumplió su objetivo. El objetivo es lo que él se ha propuesto en conseguir. Y se ha propuesto conseguir llegar a la meta. Si lo logra, si llega a la meta, indistintamente si llega primero, segundo, tercero, si gana el récord, el hecho de llegar a la meta ya es un logro. Entonces, lo que nos proponemos como objetivo, cuando lo alcanzamos, es un logro. Podríamos decir, es un éxito. Más allá de la forma, la resonancia que haya tenido o que tenga esa forma de llegar a la meta, uno lo vive como un éxito, es decir, bueno, lo he conseguido, lo logré. En ese sentido, digo, la meta como fin, como término de algo, como conclusión, como cierre, algo que se cierra. Listo, acá ya se terminó algo, tiene una connotación positiva. También puede tener una connotación negativa en el sentido que fin puede ser la conclusión, la clausura o la ruptura de algo. Tomando el ejemplo físico del atletismo, si durante la carrera se quiebra el pie, bueno, el hecho de que se quiebre, podríamos decirse que no solamente es el fin de esa carrera, o sea, no va a poder llegar a la meta, sino que es el fin de su actividad atlética. Bueno, esto hay que decirlo con cierto atenuante porque ya sabemos que hay distintas modalidades del atletismo, pero se va a ver limitado enormemente. Entonces acá fin tiene la significación de ruptura. Bueno, ya es el fin de su carrera, o yo ya llegué al fin de mi
de mis propósitos, o sea, ya cierro, listo, no voy a intentar más. Bueno, mostramos esta ambigüedad del concepto fin, pero lo común que tienen es que hay algo que llega a su conclusión, se cierra. Bueno, sobre este concepto fin vamos a plantear lo que es el fin último y el fin intermedio. ¿Qué significa aquí fin último? Bueno, fin último lo vamos a hacer como una especie de trabajo intelectual, de ponerlo como aquello último, absoluto, total, que engloba todos los otros. Puede decirse, bueno, mi propósito o yo tengo deseo de hacer gimnasia. Bueno, pero eso está dentro de qué? De que yo quiero estar sano. Bueno, pero ¿por qué buscas estar sano? Y bueno, porque yo quiero vivir bien. Y bueno, ¿qué significa para vos vivir bien? Y bueno, porque, bueno, quiero ser feliz. Entonces, el concepto felicidad lo vamos a poner como dentro de lo que es el fin último. A razón de que tú buscas ser feliz, te preocupas por tu estado físico e intentas mejorar tu estado físico. Que por mucho tiempo puede ser una meta, un objetivo tuyo buscado con mucho esfuerzo, como fin. Pero el concepto de fin absoluto es aquel que va a englobar todos los otros. El definitivo, el último, el total. Entonces digo como un ejercicio mental porque así como yo acabo de poner la felicidad, podría haber puesto también Dios, el fin último y absoluto, aquello que más allá de eso no se puede proponer nada, absolutamente. Sería algo incorrecto decir, bueno, una vez que yo logre ser feliz, una vez que yo consiga estar con Dios, quiero ahora buscar esta otra cosa. Esta frase que acabo de decir es como que no tiene sentido, porque has logrado ya lo último, lo total. Bueno, entonces, dentro del concepto fin hay que trabajar el concepto de fin último y poderlo garantizar, es decir, perdón, poderlo justificar, es decir, ¿por qué razón es un fin último? ¿Y por qué es este el fin último? Bueno, ese sería un tema que se lo tiene que tratar. Ahora bien, incluso ya he dado varios ejemplos, vamos a seguir con esto. Estarían los fines intermedios. ¿Por qué nos vemos obligados a tener que distinguir ahora entre el fin último, y usamos el concepto de fin, pero ahora en plural, usamos fines intermedios, como una mezcla entre medios, como que entre los medios y el fin absoluto estaría así como algo, un mix. Estaría entre el fin absoluto, hay fines, y entre los medios, fines, como le dije, fines subordinados o intermedios. Hay medios intermedios. ¿Por qué nos vemos obligados a tener que distinguir o proponer esta nueva categoría? Porque para lograr un fin, primero se presentan muchos medios. Tomamos el ejemplo de una práctica deportiva o de hacer gimnasia. Bueno, si mi fin es hacer gimnasia, uno de los medios es el dinero. ¿Sí?
entre otros más. Pero te van a decir, pero lo más fundamental es la motivación, tu deseo y las ganas de hacerlo. Y la perseverancia que tengas. Entonces, fíjese, alguien podría decir, bueno, para conseguir un estado atlético, practicar un deporte, necesito dinero y necesito motivación. Y diría, bueno, son dos medios que hay que tener. Dos medios, es decir, dos realidades que me van a permitir conseguir otra cosa. O sea, los medios están no para que yo los tenga, los medios en sí mismo, sino que me permiten lograr otra cosa. Para eso están los medios. Ahora, ¿qué sucede aquí? Otra opinión sería no. Habría una jerarquía de medios. Porque muchos que no tienen dinero y que teniendo mucho entusiasmo, mucha motivación, mucho deseo, no solo consiguen el dinero, sino que logran mucho más. O aquellos que teniendo el dinero practican un deporte, pero lo hacen de una manera muy, digamos, esporádica. Entonces, cuando ponemos la imagen de la jerarquía, es decir, existirían realidades que con mucha mayor facilidad nos garantizan el fin último, o en este caso el fin. Entonces, si entre los medios hay ciertos medios que nos garantizan, nos aseguran conseguir el fin que nos hemos propuesto, lo tenemos que titular no como simple medio, sino como que ya el fin ya está presente ahí. Por eso son fines intermedios. Ya son fin. Ya tengo yo el fin en mis manos. Pero lo sigo buscando. Pero lo busco en la dirección correcta y por el camino correcto, porque este es el medio que me va a llevar a ese objetivo. Repito, cuando garantiza, cuando asegura de que esto es lo que tú necesitas fundamentalmente para conseguir esto a otro, es porque te están planteando fines intermedios. Ya te estaban diciendo, ya lo vas a poder tener al fin, pero mediante todo este trabajo que hagas y posteriormente lo vas a conseguir. Entonces, entre los medios, podríamos decirnos, de una manera sintética, que es lo que siempre vamos a requerir para conseguir cualquier propósito que tengamos, cualquier objetivo, meta, están los medios y los fines intermedios. A ver, para estudiar necesito salud, ¿sí? Pero para estudiar también necesito querer estudiar, la voluntad. Pero para estudiar necesito una buena inteligencia o querer tener un trabajo intelectual. Entonces no necesitas simplemente salud, no necesitas simplemente dinero, no solo necesitas el lugar donde ir a estudiar o tener un buen instituto o profesor que te guíe en el estudio, en la profesión que tú quieres ser, sino necesitas de tu parte querer acrecentar tu talento, descubrirte mejor y hacerlo con todo tu corazón. Entonces, fíjense, de todos los que yo nombré, hay algunos que van a ser ya fines intermedios. Es decir, si tú tienes esto, si tú tienes la pasión por lo que estás haciendo y te gusta y sueñas permanentemente con eso y solo hablas de eso que vas a conseguir, es como que ya sos eso, ¿no? Ya se te nota de que ya lo vas a hacer. Pero se dice que esto no sé si te gusta,
lo hago porque, bueno, no tengo otra cosa que hacer, pero bueno, sí, aprobé una materia, bueno, bueno, me llevé estas otras, pero bueno, ya la voy a aprobar el próximo año, y a largo, es como, sí, vas a conseguir la meta, pero esos medios que te llevan a esa meta al fin, en última instancia, este, se alargan y no lo haces con todas tus fuerzas y ganas. Entonces, entre distintos medios hay algunos que son los que tienen una capacidad mayor de decir, ya el fin que te has propuesto, ya lo puedes decir que lo vas a conseguir. Bueno, esta es, hagamos un repaso, el concepto de sentido como dirección, conceptos semánticos de significado y conceptos de sentido como capacidad de los sentidos que tenemos para percibir la realidad. El concepto de fin en general, el fin último como algo totalmente absoluto y que se lo quiere por sí mismo y en sí mismo. Aquello que se lo quiere pero no en sí mismo y por sí mismo, sino para lograr lo otro, son los medios, y entre los medios aquellos que me van a garantizar de una manera fehaciente que voy a conseguir el fin y otros que me van a coayudar indirectamente para que se logre. A ver, estar vivo es uno de los medios fundamentales para cualquier propósito que tú quieras proponerte en tu vida. Tienes que estar vivo y sano. Bueno, ese sería un medio en general. Ahora, no basta estar vivo y sano para haber logrado ya algo, sino que se tienen que dar otra serie de condiciones. Bueno, ahí vamos a hacer la clasificación de otros medios hasta que ya lleguemos al medio, al fin intermedio. Bien. Y nos quedaría, por último, el concepto de mediador. Bueno, el concepto de mediador es una novedad absoluta en este tratamiento, es un elemento que nos fue dado a la hora de preguntarse o a la hora de conocer o de reconocer o de que se me haya ofrecido que tu existencia, tu vida, fue diseñada, pensada para un fin absoluto que se llama Dios. Entonces, solamente bajo esa perspectiva, aparece la persona que es el mediador. Aparece alguien con nombre y apellido que viene para tomarnos, alzarnos, invitarnos, hablarnos, empujarnos hacia ese fin último. Entonces, este mediador pasa a ser una persona que quiere ayudarnos para que consigamos ese fin absoluto último. Bien, viene a ser como un mediador, como que uno tiene la imagen del mediador en una disputa, ¿no es cierto? Entonces, él va a mediar entre los dos interlocutores para que no sea tan distante, para que se entiendan mejor. Entonces, esta idea de que alguien viene para ayudarme y para hacer que yo pueda ser presentable cuando esté con mi fin último, con el fin último,
y que me haga conocer mejor el fin último y me haga entusiasmar mejor del fin último y me enamore cada vez más del fin último y lo comprenda mejor al fin último y que me ayude concretamente cuáles son los fines intermedios para llegar a ese fin último. En principio, aquí el fin intermedio tiene un nombre propio, es un mediador, que en este caso, en la teología cristiana, como mensaje a todo el género humano que se les brindó, a todo ser personal creado por Dios, es su Hijo Jesucristo. O sea, Jesús es el mediador entre el hombre y Dios, como una especie de puente. Pero tiene unas ciertas características este puente del mediador, que ya después lo vamos a clarificar mejor. Entonces, en principio, el planteo del sentido de la vida es un planteo por el fin último, que le da cierto valor, cierta seriedad a la existencia, a la vida misma de cada ser, reconociendo en qué dirección estoy y hacia dónde, cuál es la meta definitiva en donde se cierra y se concluye toda mi existencia. Y por otra parte, es este planteo de una búsqueda que le da valor a algo, que le da sentido, que le da una dirección y que también nos clarifica sobre cuáles son las maneras, la forma de existencia que tenemos que elegir y la manera y la forma de tomarla la existencia como tal. Entonces, el tener en cuenta la dirección última nos hace que nos interesemos por los medios, por los fines intermedios y a que se nos presente aquel mediador que está interesado en llevarnos hacia el fin último y en darnos a conocer el fin último en su totalidad, para que por libre voluntad nosotros, por decisión propia, digamos, sí, yo quiero ese fin último con todas mis fuerzas para lo que estoy hecho. Bien, estos son entonces la terminología básica que vamos a aplicarla permanentemente y la vamos a tener que ir justificando ocasionalmente mejor a lo largo del desarrollo de todo este tema. Este primer video vamos a llegar hasta este punto, la clarificación de los conceptos básicos. Después vamos a pasar a un desarrollo más extenso de otros elementos. Muy bien.